Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a crear rocas utilizando la herramienta de diseño 3D Blender. En este tutorial vamos a aprender qué métodos podemos utilizar para generar nuestras propias rocas. Algunos sabrán que existen algunos add-ons o plugins para generar estas rocas. Son unas formas sencillas y con unos nodos y texturas procedurales podemos generar algunos detalles. También lo cubriré en las partes del tutorial. Ahora bien, el fin de aprender a utilizar las herramientas de Blender, vamos a aprender a utilizar el modificador de desplazamiento, vamos a aprender a utilizar la multiresolución, vamos a aprender a hornear nuestras propias texturas, o sea, imprimir los detalles de alta resolución de la geometría y aplicarla a una malla de menor resolución con una mínima cantidad de polígonos y así obtener el mismo resultado con mejor optimización y menor consumo de recursos. El objetivo del tutorial no es enseñarles a hacer tipos de roca. Más que todo mi enfoque es a que puedan aprender a elaborar sus propias rocas utilizando los métodos que vamos a ver a continuación. Les invito a que experimenten y a que investiguen, ya que rocas hay muchísimas formas. Depende también de la región de donde quieran simular una escena, ya sea aquí en la Tierra o sea una escena extraterrestre. Cada roca va a tener una forma muy diferente en base a composición y minerales. Así que vamos a iniciar el tutorial. Lo siguiente que vamos a hacer en la vista 3D, vamos a agregar un objeto. Lo podemos hacer con Shift A o en agregar, Mesh. Vamos a utilizar una Echo Shaper. ¿Por qué vamos a utilizar una Echo Shaper y no una V-Shaper? Porque el problema de la V-Shaper es que tenemos dos puntos de tensión donde se generan demasiados puntos de conexión de nuestros polígonos. Podemos borrarlos y activar Grid Fill y cerrarlos, puede ser una manera, pero aún así vamos a tener demasiada densidad. Entonces la Echo Shaper tiene un aspecto con un patrón más uniforme, solo 3 puntos de conexión entre cada cara. Entonces esto nos da un mejor control en la cantidad de subdivisión, o sea, cada subdivisión nos va a generar 4 caras dentro de una. Y como vamos a trabajar a niveles muy altos, eso significa cantidad de polígonos demasiado altos. Entonces, al utilizar una V-Shaper vamos a tener demasiada tensión en dos puntos. Por eso mismo utilizaremos la Echo Shaper. También puede ser ya después de que hayan visto este procedimiento, pueden ir utilizando diferentes formas, que cada una va a dar diferentes resultados, o incluso podemos editar la geometría base para obtener los resultados que nosotros deseemos o el tipo de roca que estemos buscando. Vamos a irnos a modificadores, vamos a seleccionar el modificador de multiresolución. A continuación vamos a subdividirlo. Por lo general yo uso hasta el nivel 8. Incluso ya el nivel 9, el mapeo, pues debido al tamaño de la geometría, el mapeo ya no me marca ningún detalle, entonces solo estoy desperdiciando recursos. Pero si ustedes ya conforme vayan experimentando y van generando otro tipo de rocas, entonces ya también dependerá mucho de la resolución y de la amplitud de cada cara. Yo sin querer me pasé a la cara número 8, así que vamos a movernos a la primera, perdón, al layer 1. Para movernos al layer 1 solo presionamos los números que están arriba en la parte de nuestro teclado numérico. Entonces, para llevarnos este modelo presionamos M y seleccionamos
o sencillamente damos clic hacia donde la queremos mover y ahí vamos a estar. Bueno, ¿qué sucede aquí? Yo ya subdividí el nivel 7 y bueno, mi ordenador pierde fluidez. Entonces vamos a activar una opción. Bien, puedo aquí en el preview y le puedo reducir el nivel de subdivisión, ya que me tiene la opción de preview, o sea el viewport o la vista que tengo ahorita, en modo escultura, la cantidad de subdivisión que va a tener y en render. Pero como yo quiero que sea un control general, si yo vengo y copio este objeto, entonces tengo que estar configurando individualmente los modificadores. A continuación lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a escena, y en escena hasta el final hay una opción que se llama Simplify, perdón. Entonces con esta opción vamos a simplificar nuestra escena con solo el hecho de activarla, y automáticamente ya me simplificó al nivel de subdivisión número 6. Vamos a ver de cerca. Como podemos notar, afecta a toda nuestra escena. Entonces, este es el nivel de subdivisión que tenemos en nuestra vista 3D. Y el de render, a la hora de renderizar, entonces se subdividirá al nivel que le asignemos, y así no nos afectará la fluidez, pero en consecuencia sí nos va a afectar a la memoria RAM a la hora de renderizar, y también en nuestra tarjeta de video si estamos renderizando con GPU. Entonces, como voy a subdividir hasta nivel 8, le dejaré que el render calcule hasta el subdivisión 8. Cuando subdivido y está aplicada la simplificación, no se me aplica en la malla en el viewport, pero sí está en la geometría. A la hora de efectuar el cálculo de render se subdividirá hasta el nivel 8. Bueno, ahora vamos a agregar el modificador de desplazamiento. En textura vamos a crear una nueva textura, le daremos cualquier nombre. Como podemos ver, ya nos alteró un poco el aspecto de nuestra geometría. Aquí en tipo podemos utilizar una textura externa o utilizar una textura generada o procedural internamente en Blender. Ahora, ¿qué es lo que en qué nos ayudan las texturas? La textura de desplazamiento nos sirve para alterar la malla basándonos en información de bits, que es lo que compone una imagen. Vamos a seleccionar este ejemplo, y como podemos ver aquí, el punto negro, conforme se va aumentando la densidad del color, también se va aumentando la fuerza del desplazamiento. Los colores negros nos indican la profundidad y los colores blancos nos indican la altura. En el modificador podemos invertir esta selección, así que ya depende de ustedes qué configuración le quieran asignar. Entonces, una vez comprendamos para qué nos ayudan las texturas, vamos a aplicar eso a nuestra Pico Shepherd. La textura blend pues no nos ayuda en esta parte, ya que es un plano. No es un plano, perdón, entonces no nos da tanto detalle, aunque aquí podemos visualizar un poco. Pero igual no necesitamos esta textura. La textura de nubes, esa nos ayuda bastante. Ahorita aparentemente no tienen ningún aspecto atractivo, pero lo que podemos hacer es bajar el nivel de fuerza del desplazamiento para que no sea tan drástico el efecto. Lo podemos ajustar a nuestro gusto. En Depth vamos a darle a 10 para aumentar el ruido de la imagen y la calidad. Aquí podemos ajustar el tamaño
Aquí lo que estamos haciendo es que es como que si tuviéramos una imagen y sencillamente lo que estamos haciendo es que la estamos escalando. Entonces la imagen sencillamente se escala como podemos ver aquí en el preview, pero en la vista 3D se genera automáticamente sobre nuestra superficie. Por ahora la dejaré ahí. Aquí seleccionamos qué opciones queremos de texturizado, cada uno nos dará un resultado diferente. Aquí en Basis tenemos las opciones de qué tipo de textura queremos generar, qué tipo de noise. Podemos probar el que nosotros decíamos, incluso conforme vayan observando las rocas que están en su entorno, pueden ir viendo patrones que se están generando en ellas y así poderlos aplicar aquí en Blender. Por eso los invito a que salgan a darse una vuelta y que vayan a observar las rocas o que busquen referencias en internet, porque por lo general hay algunas rocas que no están a nuestra disposición o están cerca. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer una roca un poco así al estilo de las rocas de río. Entonces la voy a deformar. Para poderla deformar con mover un vértice y no tener que estar moviendo demasiados, entonces con O activamos la edición proporcional, que se verá aquí, o sencillamente puedo venir y la activo. Ustedes pueden escoger la mejor manera. Y aquí están los tipos de edición proporcional que hay. Yo por lo general lo tengo en suavizado, pueden probar el que quieran y ya podemos mover. Con el scroll pueden agrandar el área que es afectada en la edición. Como pueden ver, ya tenemos una roca con un aspecto algo redondeado, que por lo general las rocas de río son así. Algunas son más lisas, la mayoría siempre son más lisas, pero estas tendrá ese aspecto, ya que mi fin es demostrarles cómo podemos aprovechar el modificador. Vamos a hacer algo. El asunto de usar estas texturas es que no tenemos, como por ejemplo, solo vamos a utilizarlo de ejemplo, el nodo de mapeo. En un material tenemos las ventajas de que podemos cambiar la localización de la textura, o sea, moverla con esta configuración, con estas configuraciones, ¿sí? Aquí podemos alterar la rotación de la textura y aquí podemos alterar la escala. Tiene diferentes tipos. Por lo general se utiliza en punto. Entonces, aquí con estas texturas no tenemos esa ventaja. Como pueden ver, solo tenemos propiedades, la textura en sí y editar algunos colores, pero no tenemos nada con respecto a cambiarla en aspecto, en escala, en tamaño. Tamaño sí lo podemos ajustar, pero digamos distorsionar la textura, estirarla de una manera o estirarla de otra, no podemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregamos un objeto, cualquier objeto el que queramos, un plano. Por lo general un plano no, porque no podemos editarlo en el eje Z. Entonces un cubo, una esfera, cualquier forma. Yo voy a usar una esfera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos nuestra roca en donde estamos trabajando y nos vamos a los modificadores. En desplazamiento tenemos la dirección en la que se proyectan, como podemos ver aquí. Entonces cada uno nos da un aspecto diferente, eso lo podemos ir aprovechando. Como pueden ver, tiene un aspecto como si algo se desplazara hacia
el eje y le diera una forma a nuestra roca, y aquí arriba también. Entonces lo vamos a dejar en normal. O sea, normal se refiere a la dirección en base a la textura generada por las normales. Aquí nos vamos a enfocar en esta opción, en coordenadas de textura. Aquí tenemos la opción local. ¿Qué es la opción local? Significa que yo muevo esta roca, la roto hacia donde quiera, y la textura se aplicará a la roca. Hacia donde ella esté, la textura se proyectará, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que este plano es la textura. Entonces, cuando yo lo mueva, la textura se moverá con él. Haga lo que yo haga, la textura siempre se moverá con el objeto. Pero ¿qué sucede si yo selecciono en global? Siempre nuestro plano va a ser la textura. Entonces, si yo quiero rotar, como pueden observar, la textura sigue en el mismo lugar. Por eso nuestra roca se está distorsionando conforme yo la estoy moviendo, y se hace más lento, muy poco fluido, porque se están generando cálculos cada vez que yo muevo el objeto. Como podemos ver, en el centro no se altera para nada, solo es a los lados. Si yo la muevo, sucede lo mismo. Entonces, ya una vez comprendida esa parte, tenemos objeto y tenemos VMap. Como en este caso yo no le creo un VMap, si lo hiciera, por ejemplo, el asunto de hacer los VMaps es que nos van a generar cierta distorsión o mala proyección en nuestra geometría. Este es solo un ejemplo. Como pueden ver, nos genera estos problemas. Entonces, esta opción no es recomendable para cuando estamos usando texturas procedurales. Incluso para los shaders no es recomendable utilizarlo en coordenada de mapeo, de V. Entonces vamos a seleccionar objeto, que es el fin que yo quería, y con nuestro gotero seleccionamos la esfera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Seleccionamos nuestra esfera, y si yo quiero alterar las dimensiones o la escala, como podemos ver, se nos ha alterado en la roca, porque lo que está haciendo la esfera es que está controlando la textura, o en otras palabras, la textura está aplicada a mi esfera, literalmente. Pues como pueden ver, ya nos alteró una forma. Incluso podemos aprovechar, como pueden ver, aquí no estamos obteniendo ninguna forma, pero sin embargo es para demostrarles cómo podemos generar o incluso dar forma a la textura. Ya todo dependerá de su imaginación y que sigan experimentando. Al mover yo mi objeto, también se moverá la textura, por lo cual me alterará la geometría. Bueno, yo lo dejaré ahí. También podemos alterar la rotación. Hay algunas texturas en donde sí es necesario y nos ayuda la rotación. Lo vamos a aplicar ahorita. Espero hayan comprendido estas opciones. Vamos a agregar un segundo modificador, pero para eso le vamos a reducir la fuerza al primero, para que no deformemos demasiado la geometría y se creen detalles
no deseados, como por ejemplo este que pueden ver aquí. Entonces con reducir la fuerza del desplazamiento ya es suficiente. Vamos a crear una nueva textura, lo nombramos como queramos. Y aquí podemos seguir probando. Cada textura nos va a generar diferentes detalles. Algunos nos darán un aspecto realista y otros pues serán rocas extrañas. Ustedes experimenten con el que deseen. No hay límites. Yo he descubierto que esta textura Marble nos genera bastantes detalles e incluso nos da bastantes estilos de roca, como el primero de clouds o nubes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos más datos. Vamos a desactivar un modificador. Tenemos Soft, Sharp y Sharper. Cada uno nos altera la textura. Abajo tenemos Sim, Soft y Tree. Entonces seleccionamos el que queramos y también nos dará un aspecto diferente. Podemos combinarlos y así afectará. Podemos alterar el tamaño, lo mismo que teníamos con las nubes. La niebla casi no nos afecta en nada. La turbulencia, aquí es donde también nos genera más detalle. Si lo dejamos en 1, son casi rectas las líneas que se generan. Vamos a aplicarlo al objeto para ir viendo qué detalle nos da nuestra esfera. Como pueden ver, hemos alterado el aspecto de nuestra roca. Vamos a darle más turbulencia a la textura. Incluso solo con esta textura podemos nosotros generar los detalles que queramos sin utilizar otras. Pero mientras más detalle le agreguemos, y siempre que no se pierdan, es válido hacerlo. Bueno, yo creo que me quedaré con esta roca, esta textura, perdón. La vamos a rotar. Bueno, yo quiero que la mía tenga este aspecto. Y si activamos el modificador de nubes, nos altera un poco la geometría, pero también nos genera estos problemas. Entonces podemos bajarle la fuerza a ambos o sencillamente podemos moverlo. Y ahí nos cambió bastante. Sin embargo, siempre vamos a tener algunas imperfecciones en la geometría. Así que les recomiendo que cuiden la fuerza del desplazamiento. También tenemos otra textura que nos ayuda bastante con la forma de nuestras rocas. Se las voy a demostrar. Vamos a desactivar todas las demás y vamos a generar una nueva textura. Pero en esta ocasión vamos a utilizar la textura Voronoi. Esta nos genera unas pequeñas celdas con aspecto de escamas, por decirlo así. Hacemos lo mismo, reducimos la fuerza. Y con esta aumentamos la escala. Al aumentar la escala, como pueden ver, nos altera nuestra geometría. Incluso si la aplicamos a nuestro objeto de dirección, podemos ver qué aspecto nos da. Como pueden ver, nos ha generado este aspecto. Podemos activar el modificador de nubes, el que tiene la textura de nubes, y obtendrá esa forma. Así que les recomiendo que los modificadores que asignen la forma del objeto siempre estén en primer lugar. Aquí lo tengo intermedio, lo puedo subir y lo aplico, lo hago visible. Aplico el primer modificador, aplico el segundo
Y como pueden ver, ya tenemos nuestra roca. Como les comentaba, para evitar distorsiones muy feas, como por ejemplo esta todavía está bien, porque está alterando, está alterando la malla base, o por decirlo así, está dando la forma. Sin embargo, aquí ya tenemos esta parte que se ha deformado. Entonces les recomiendo que cuiden el tamaño y que también tomen en cuenta de que a la hora de que se subdivida al nivel alto, también a veces tiende a generar detalles que con el nivel de subdivisión número 6 no se pueden notar. Entonces les recomiendo que hagan una revisión. Como pueden ver, ya tenemos nuestra roca. Vamos a ver si estamos viéndolo al nivel más alto. No. Lo voy a activar porque no quiero que se me freeze el sistema o blende. Entonces lo subdivido. Por lo general, ya de la octava al nivel de subdivisión número 8 ya se dispara muy alto la cantidad de polígonos en nuestros objetos. Como pudimos observar la primera vez, a nivel 7 me llegaba a 900.000 y ahorita se disparará un buen poco. Muy bien, ahora ya tenemos. Como les comentaba anteriormente, ya en este detalle de subdivisión, o sea, el resultado final ya tiende a demostrar algunas fallas que no se veía con el otro nivel de subdivisión. Entonces lo que podemos hacer es que calcular o sencillamente probar a reducir la fuerza y luego volver a ver el modificador, y con eso nos bastará. O también podemos desactivar una textura y visualizar el detalle. Como podemos observar, nos entrega un resultado más limpio. Entonces yo les recomiendo que no usen demasiadas texturas, o sea, demasiados modificadores, y que no se exageren con la fuerza de desplazamiento. A menos que sea textura única, entonces no hay problema. O que vayan ajustando proporcionalmente la fuerza para evitar estos problemas. Incluso aquí lo podemos visualizar. Entonces aquí se resuelve bajándole la fuerza al modificador que nos genera la textura Voronoi. Como pudimos ver, se disparó a 3 millones de polígonos. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte del tutorial y los invito a ver la próxima parte. Ahí vamos a aprender a hacerle retopología a esta roca, pues está puesto de que no podemos utilizar estas rocas para renders, para escenas, porque a menos que sea la única roca, sería la única manera en que la podemos utilizar. Pero si necesitamos crear una escena con más de 3 o 4 rocas, toda esa geometría es demasiada para el sistema. Entonces en el próximo tutorial vamos a ver cómo podemos crear retopología en la superficie. Vamos a ver dos formas de poder hacer retopología, y vamos a aprender a hacer bake y algunos métodos para poder generar mapas V y poder aprovechar bien el lienzo. Así que los espero en el próximo tutorial. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que comenten qué les ha parecido el video. Muchas gracias y hasta el próximo.